Ya, muchachos, bueno, recordando lo de la clase anterior, nosotros veíamos cómo se fue formulando la tabla periódica, ¿sí? Algo que terminamos la semana anterior y también les dije que va a estar en sus exámenes, va a estar en su deber, va a ser cómo clasificar la tabla periódica. Terminamos la clase de la semana anterior hablando de que la tabla periódica se encontraba clasificada en grupos o familias y en periodos, ¿sí? Los periodos eran aquellos que se encontraban en forma horizontal, ¿sí? Y eran todos los que estaban obviamente desde aquí hasta acá, estos eran los periodos, ¿no? ¿Sí? Los periodos iban en forma ascendente con su número atómico. Es decir, nosotros teníamos, por ejemplo, el hidrógeno con número atómico Z igual a 1, mientras que el helio tenía Z igual a 2. Y si nosotros vamos al periodo número 2, vamos a encontrar, ¿sí? Elementos que tienen Z igual a 3, el berilio que tiene Z igual a 4, el boro 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y así vamos a ir, ¿no? Coincidía con el número de órbitas, ¿sí? Si nosotros damos distribución electrónica, ¿sí? Recordándoles entonces que una tabla periódica va a tener, ¿sí? 7 periodos, es decir, 7 formas horizontales. Algo que les mencioné la semana anterior es esto, ¿no? ¿Sí? Estos se encuentran en el periodo 6 y 7, es decir, van más o menos por acá, ¿sí? Estos pertenecen al periodo 6 y 7. ¿Por qué no trabajamos con los elementos de acá abajo? Porque son elementos poco usados, ¿sí? Didácticamente son elementos muy radioactivos o elementos bastante inestables. Es decir, que se crean por instantes y se asocian a otros elementos formando ya una molécula o formándose como otro átomo. Por ende, nosotros no usamos los elementos de abajo. Asimismo, aprovecho para recordarles que les dije que en su tarea que ya está aplicada en la semana 16 y 15 y 16, sí, les pido que dibujen una tabla periódica y les ruego, sí, aquí les explico un poquito de su tarea. No tienen que graficar esta parte de acá abajo, ¿sí? Obviamente no tienen que graficar estas, estas rayas que acabo de hacer, ¿sí? Estas de aquí, pero no tienen que dibujar la parte de abajo, ¿sí? Si alguien lo quiere hacer, no hay ningún problema. Pero preferiblemente para que se ahorren tiempo y todo aquello, la parte de abajo no lo van a dibujar, ¿sí? Entonces, también les pedí con 3 cosas, o bueno, 4 en realidad, su tabla periódica. Son las 4 cosas que ustedes encuentran aquí, ¿sí? Primero, su número atómico, su símbolo, su nombre y su masa atómica. No quiero que grafiquen nada más en los elementos. ¿Sí? ¿Ve? Salió una carita de un oso, ¿sí ven? ¿Sí se fijan? Y, sí, entonces no quiero que pongan más. Si ustedes van a su tabla periódica, por ejemplo, si tienen, siempre les he dicho, perdón, porque si ustedes se fijan, van a encontrar un montón de numeritos ahí. Ese montón de numeritos no quiero que los grafiquen en su tarea, ¿sí? No quiero que lo hagan, solo quiero que trabajen con lo que estamos viendo. Repito, el número atómico, el símbolo y la masa atómica. Son 4 cosas que quiero que estén en su tabla periódica. Asimismo, les pido que pinten su tabla periódica, ¿sí? Y donde clasifiquen a los elementos como hoy los vamos a ver. ¿Listo? Entonces, recordando eso, también tenemos que añadir que las tablas periódicas también están clasificados en periodos o familias. Los periodos o familias van a ser los horizontales y son en número de 18. Repito, en su examen también está esta pregunta, ¿no? ¿Cómo está clasificada la tabla periódica? Está clasificada en 7 periodos y 18 familias. Recordándonos que en la parte superior nosotros vamos a encontrar el nombre de la familia, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, clasificada con un número romano y una letra. Por ejemplo, vamos a encontrar el grupo de la familia 1A, pero algunas familias también tienen nombres, como los del hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, ¿no? Que son los alcalinos. Los de la familia del berilo, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, que son los alcalinos tercios. Ustedes van a ver en la tabla periódica estos elementos, ¿sí? No sé si lo pueden ver, la parte de arriba y dice alcalinos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso vimos la semana anterior.
Ahora vamos a añadir un poquito más. Nuestra clase del día de hoy es bastante corta, sí, pero bastante importante. Si nosotros tenemos claro que nuestra tabla periódica se clasifica como les acabo de mencionar, también vamos a encontrar tipos de elementos en la tabla periódica. Los tipos de elementos de la tabla periódica, vamos a encontrar elementos metálicos, elementos no metálicos y elementos de gases nobles, ¿sí? Es decir, los elementos de la tabla periódica van a estar clasificados como metales, no metales y gases nobles. Ustedes van a encontrar en su clasificación también unos semimetales o metaloides. Si nosotros utilizamos el sentido común, ¿sí? Yo les digo, chicos, la tabla periódica tiene tipos de elementos. Vamos a encontrar elementos metálicos, elementos no metálicos y elementos de gases nobles o gases inertes. Va a decir alguien, profe, mi tabla periódica tiene gases inertes, ¿sí? Vamos a encontrar o gases muertos, ¿sí? ¿Qué significarían los semimetales? Sí, yo les estoy diciendo, la tabla periódica se clasifica en tres tipos de elementos, los metales, los no metales y los gases nobles. ¿Qué significarán estos semimetales? Vamos chicos, ¿qué les viene a la mente si yo les digo semimetales? Algo pequeño. Hierros. Metales en transacción, transacciones. Antes nomás de metales. Algo así, vamos a ver, volvamos a la misma idea. Si les digo chicos, existen elementos metales, existen no metales, existen gases nobles y existen semimetales. ¿Los semimetales qué serán? Que tiene metal, pero no al 100%. Muy bien, algo así. Entonces es como la canción, ¿es merengue no es merengue, sí o no? Muy bien, vamos a decir que tienen características metálicas, pero no son metales, son no metales. Es decir, son mitad metales, mitad no metales. ¿Estamos? Entre los semimetales van a ser la mezcla de los metales con los no metales. Van a ser no metales que tengan características metálicas o metales que tengan características no metálicas. Es decir, son la mitad de los dos. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, la tabla periódica se clasifica en tres elementos, que van a ser los metales, los no metales y los gases nobles. ¿Estamos ahí? ¿Ya? Sí, profe. Y cada uno de estos elementos van a tener características, los metales, los no metales y los gases nobles. Nosotros debemos recordar que la tabla periódica se clasifica o se ordena según las características. Si ustedes se fijan en su tabla periódica, la mayoría de metales se encuentran de aquí, bueno, perdón por lo chueco, y va a ser hasta aquí, ¿sí? ¿Estamos? Y bueno, hay algunos elementos como el indio, que están acá, ¿no? ¿Sí? Si ustedes se fijan, su tabla periódica está aquí, y son todos los azules, todos los azules. Si alguien tiene otra tabla, también está clasificada de la misma manera. Son todos los azules los que se encuentran con características metálicas. Ustedes pueden ver en su tabla periódica de la misma manera. Mientras que existen elementos, ¿sí? Elementos no metálicos que son los que se encuentran de aquí para acá. Obviamente hay una clasificación un poquito más separada, ¿no? Pero ustedes pueden decir, cuando yo diga, chicos, los no metales, ¿a dónde se van a ir? A la parte derecha de la tabla periódica. Si yo les digo metales, se van a ir a la parte izquierda de la tabla periódica. Si yo les digo, repito, no metales, es la parte derecha. Si les digo no metales, parte derecha. Si les digo metales, ustedes rápidamente van a ver a la parte izquierda. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, son la mayoría de la tabla periódica y siempre la tabla periódica va a ir desde izquierda hacia derecha en todas sus propiedades, desde la propiedad más metálica a la propiedad no metálica y siempre vamos a terminar con los gases nobles. Siempre vamos a terminar todos de esta fila, sí, la última fila va a ser un gas noble. Entonces, siempre que yo les diga, chicos, gases nobles, ustedes se van a ir a la parte derecha. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, alguien va a decir, no, pero profe, yo digo gases nobles, y ustedes van a decir, profe, mi tabla dice gases inertes, también son llamados gases inertes o gases nobles. Estamos hablando del mismo tema. ¿Estamos? ¿Ya? Más adelante vamos a ver por qué se llaman gases nobles. Ahora, si tenemos claro esto, ustedes ya pueden manejar la tabla periódica. Repito, si yo les digo, por ejemplo, busquen el titanio, es un metal, ¿a dónde se van a ir?
a la parte A la parte Izquierda. izquierda. ¿Ya? Entonces, 22. ¿qué va a hacer su mente cuando yo les diga, busquen un metal? Se van a olvidar de todo Parte esto. derecha. Busca la parte. Izquierda, un Izquierda. metal. Izquierda, Izquierda. Sí, entonces ustedes se van a olvidar de todo eso y van a decir, el profe dijo metal, entonces van a buscar algo más pequeño. Sí, repito, lo de abajo nos vamos a olvidar, sí, por cuestiones que ya les comenté anteriormente. Entonces yo les digo, chicos, busquen un no metal como el arsénico. Bloquean todito, miren, la mayor parte, y se les va a hacer más fácil encontrar un elemento como el arsénico, ¿sí? ¿Estamos? ¿Dónde está el arsénico? Ahí sí. La Es más parte fácil encontrarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya? Muy bien. Entonces, cada uno de estos elementos, ya sea metálicos, no metálicos, van a tener propiedades y características que les van a ir dando como tal o clasificando como tal, ¿sí? Los metales, por ejemplo, lo que les dije el otro día, si yo comparo el oro, ¿sí? El oro, el cobre y el aluminio, ¿qué características podemos sacar de los tres? ¿Qué características podemos sacar de los tres? Metales, metales. Ya, muy bien. Los gases tres. nobles, no Ya, metales. no. Digo, por ejemplo, el cobre, ya pongamos el hierro, el aluminio y el oro. Los cuatro Metales. son metales. Muy bien, es un metal. ¿Qué características tendrán los metales? Vamos, ¿qué es el oro? Sólido. Ya, sólido. ¿El hierro es sólido? Son duros. No, tiene tiene cambios según su temperatura. Ya, pongamos siempre a temperatura ambiente. Siempre vamos a trabajar en temperatura ambiente. ¿Ya? Sólido. Entre sólido, muy bien. Estamos comparando, a ver, vamos aquí al cobre, vamos al cobre, siempre la primera con mayúscula, la segunda con minúscula, al hierro, ¿sí? Estamos comparando al oro, ¿sí? Y aquí más les dije, al aluminio, ¿no? Al aluminio. Entre los tres son metales, son sólidos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de los cuatro, perdón? Los cuatro. ¿Qué más? Tiene ¿Qué características? peso. ¿Perdón? Peso. Ya. Masa, ¿sí? Sí, mayor masa. Pongamos más masa. Sí, mayor masa. ¿Qué más? ¿Qué otras características podemos encontrar? ¿El oro qué es? ¿Son elementos brillantes o no brillan? Todos metales. Ya está, todos son metálicos. Todos brillan y son conductores de electricidad, ¿sí o no? Sí, el oro sí. Sí, son conductores El metal, el aluminio también. de electricidad. Es decir, todos estos, ya sea el cobre, ya sea el hierro, ya sea el aluminio o el oro, todos son conductores de electricidad. Si yo tengo una olla de aluminio, le pongo a fuego, ¿se calienta toda la olla, sí o no? Sí, Son conductores de calor. el calor. ¿Qué más? ¿Puedo coger y en mis manos ir moldeando el hierro? No, no puedo coger una barra de hierro y ir moldeando, son poco maleables. Entonces, miren, todas estas características van a ser de los metales, ¿sí? No importa cuál sea, si sea el zinc, de cualquiera de los metales que ustedes ven en la tabla periódica, a excepción del mercurio, ¿sí? A excepción del mercurio, ¿sí? Que es líquido. El mercurio, Hg, que es el símbolo, es el único, esta es pregunta de examen, es el único metal líquido, ¿sí? Es decir, el resto son duros a temperatura ambiente, ¿sí? ¿Estamos? ¿Ya? El resto todos son metales y son poco maleables. Obviamente hay elementos como el litio que son mucho más maleables que un aluminio, que un hierro, que un cobre, sí, pero en realidad estos son elementos duros y el único elemento que se encuentra en estado líquido,
Es decir, el único hierro, perdón, el único metal que es en estado líquido es el mercurio. Eso acuérdense que está en su examen, ¿sí? ¿Listo? Entonces siempre les diré, como les decía de pronto, de broma en broma, les decía, si hay un metal, hay un metal, ¿sí? Entonces, ¿qué características van a tener los no metales? Obviamente, la mayoría no van a encontrarse en estado sólido, van a ser lo opuesto de los metales. Tienen menor masa, no son brillantes, son opacos, no conducen la electricidad, no son conductores de electricidad y son maleables. ¿Sí? ¿Estamos? Esas son las propiedades más claras de los elementos metálicos y de los elementos no metálicos. ¿Ya? Disculpe, profe, dijo no conductores de electricidad. Electricidad y de calor, pero esos son los no metales. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos, ¿sí? Elementos que tienen características metal. Si ustedes se fijan, todos son brillantes, son conductores de electricidad, son poco maleables. Al rato que digo maleables significa que no se moldean con facilidad, ¿no? Tengo que elevar temperaturas elevadas, ¿sí? Para que este pueda convertirse en estado sólido a estado líquido para poder moldear y poner la forma que yo quiera. Los metales, ¿sí? Como el flúor, miren, el cloro son elementos ya sea gaseosos, están en otro estado de la materia, sea líquido, sólido, que no sea tan duro, ¿sí? O gaseoso, ¿sí? Miren, es decir, son moldeables. Yo puedo coger la pasta y aplastarla así y se cambia de forma, ¿sí o no? ¿Ya? Los elementos metaloides, fíjense, ¿sí? Tienen brillo, mientras que estos de acá no tienen brillo. ¿Sí? Y termino la clase con los los gases nobles o gases inertes. Los gases inertes son llamados como tales, ¿sí? Así porque no son reactivos, es decir, un cobre puede reaccionar con cualquier otro elemento, con un no metal para formar otro compuesto. Mientras que los gases nobles no se juntan, son los excluidos de todo. ¿Por qué? Porque ellos no se juntan con nadie. ¿Sí? Acuérdense, ellos son los antisociales. No se van a juntar con nadie ni van a estar en el rinconcito de la tabla periódica. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya? Por eso los gases nobles no se juntan con nadie, no forman moléculas. ¿Qué era una molécula? Era la suma de dos o más átomos. Mientras que los gases nobles no se juntan con nadie. Por eso están arrinconados, porque son excluidos de todas las reacciones, porque no forman elementos. ¿Y para qué usamos la mayoría de gases nobles? ¿Para qué, chicos? Está en la foto. Son las famosas lámparas, ¿sí? Que nosotros tenemos en publicidad y todo aquello, ¿sí? Se les estimula a estos gases nobles y por ende estos, mediante esta estimulación eléctrica, estos brillan. Y gracias a eso tenemos las lámparas, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan desde el primer día de clases que les dije, química es algo que nosotros usamos día a día. Y si ustedes se fijan, hemos visto elementos que usamos día a día. Un metal, Disculpe, un profe, hierro, un aluminio. Donde no, dijo gases no nobles, noble. Sí, gases nobles, sí, gases nobles. Estamos hablando en general. Ya, Ahí dijo algo de como molécula que no le entendí. ya, espérame un ratito. Ya les repito esto. Entonces, si se fijan, los no metales también son elementos, ¿sí? Que reaccionan con metales para formar otros compuestos, o podemos encontrar simple y sencillamente un cloro, ¿no? ¿Sí? El cloro en forma de gas, y si juntamos con agua, formamos un hipoclorito que encontramos en las tiendas. Un metaloide, ¿sí? Es un diamante, y tenemos los gases nobles, lo que le decía y me preguntaba Elvia, son elementos que no se juntan con nadie, ¿sí? ¿Estamos? ¿Ya? Es decir, que quedan como átomos, solo son átomos, no se juntan con otros elementos para formar moléculas. ¿Ya? Eso les decía. ¿Estamos, chicos? Su tarea está, déjenme, a ver,